La paz del Señor esté en nuestros corazones. En los últimos tiempos, he sentido un temblor distinto en el aire, no de la tierra ni de los cielos, sino del espíritu humano. Un temblor hecho de incertidumbre, de miedo a perder lo que se tiene, de esa ansiedad que se instala cuando el dinero deja de ser herramienta y se convierte en refugio. Es un miedo silencioso que recorre las ciudades, los mercados, las conversaciones, los hogares. Se respira una inquietud que no proviene solo de los números, sino de algo más profundo. La sensación de que lo que creíamos firme puede desvanecerse de un día para otro. He visto cómo el brillo del éxito se vuelve sombra cuando el mundo económico se tambalea. La gente teme por sus ahorros, por sus casas, por su futuro, y el corazón se llena de un vacío que no se mide en monedas. En esos momentos, la fragilidad humana se revela con una claridad dolorosa. Nos damos cuenta de que habíamos puesto demasiada fe en lo que cambia, en lo que puede desaparecer, y cuando eso se quiebra, queda el alma desnuda frente a su verdadera pobreza. No hablo solo de pobreza material, hablo de esa otra, más invisible, la que se esconde detrás de la abundancia y se disfraza de control. Cuando el dinero domina, el corazón se acostumbra a medirlo todo, el tiempo, las relaciones, la vida misma. Pero llega un momento, y creo que ese momento se acerca, en que esa medida se rompe y el ser humano se enfrenta a la pregunta esencial: ¿qué queda cuando ya no queda nada que comprar? He comprendido, en tantos años de servir y observar, que los colapsos no son castigos, son revelaciones. No destruyen por capricho, sino que exponen lo que estaba podrido en silencio. Cuando una estructura cae, no lo hace de repente, se venía resquebrajando desde dentro. Así sucede también con los sistemas humanos. Nos acostumbramos a creer que el valor de la vida se traduce en cifras y olvidamos que el verdadero tesoro es invisible. La confianza, la solidaridad, la fe, el simple gesto de compartir. He sentido compasión por quienes viven con el corazón atado a las fluctuaciones de un mercado que no conocen ni controlan. Porque cuando el miedo económico llega, no distingue clases ni fronteras, atraviesa el alma de todos, desde el más poderoso hasta el más humilde. Es el mismo miedo ancestral a perder seguridad, a no saber si mañana habrá pan o trabajo. Pero detrás de ese miedo hay una oportunidad, la más dura y la más real: volver a confiar, no en los bancos ni en los gobiernos, sino en la providencia que no falla. La verdadera crisis, lo creo de corazón, no está en las monedas ni en los índices, sino en la pérdida de sentido. Hemos aprendido a producir sin descansar, a consumir sin agradecer, a crecer sin preguntarnos hacia dónde. Y en ese camino, el alma se ha ido vaciando. Cuando todo colapse, y todo lo humano, tarde o temprano, colapsa, no será la economía la que determine nuestro destino, sino la capacidad de volver a mirarnos como personas, no como engranajes. Recuerdo una conversación con un campesino en las montañas de Antioquia. Me dijo: «Padre, cuando no hay dinero, el café sigue creciendo, el sol sigue saliendo». Y tenía razón, la tierra no entiende de crisis financieras. Su lenguaje es otro, el del tiempo, el de la paciencia, el del ciclo que se renueva. La naturaleza no acumula, reparte. No teme a la escasez, confía en el ritmo. Quizás el ser humano deba volver a aprender esa sabiduría que olvidó mientras perseguía la promesa de abundancia infinita. He observado que, cuando el sistema económico se tambalea, lo primero que resurge es la comunidad. Las personas vuelven a compartir, a ayudarse, a intercambiar lo que tienen. El miedo las empuja
hacia lo esencial. Es duro, pero es también hermoso ver cómo entre los escombros de la ambición florece la humanidad más pura. La carencia se convierte en maestra y enseña que no todo se compra, que el pan compartido alimenta más que el acumulado, que el consuelo de una palabra vale más que cualquier fortuna. No temo al colapso como fenómeno, lo temo como prueba, porque pondrá en evidencia qué tipo de fe hemos construido. Si era una fe de apariencias o una fe que puede sostenernos cuando todo se tambalea. Cuando el dinero pierda su poder, se verá con claridad dónde estaba nuestro verdadero cimiento. Y no será fácil mirarlo, porque habrá mucho que soltar, mucho que desaprender. He sentido en mi propia carne lo que es confiar sin garantías, y es ahí donde comienza la verdadera libertad. Cuando uno aprende a no depender de lo que brilla, sino de lo que permanece, el alma descansa. No es desprecio por las cosas, sino reconocimiento de su lugar. Las cosas sirven, pero no salvan. Solo el amor sostiene, solo la confianza en lo que no se puede contar ni guardar. Quizás estamos entrando en una hora donde el mundo será invitado a recordar que la abundancia no está en las cuentas, sino en la capacidad de compartir. Que la riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se ofrece. Que el pan multiplicado no surge de los almacenes, sino del corazón que se abre. En los días que vendrán habrá confusión, miedo, pérdidas. Pero también habrá gestos nuevos, vecinos que se ayudan, desconocidos que se tienden la mano, comunidades que redescubren su fuerza en la cooperación. Tal vez esa sea la semilla de un tiempo nuevo, no basado en la acumulación, sino en la reciprocidad. Mientras tanto, solo queda mantener el alma despierta, no dejar que el miedo gobierne, no confundir el derrumbe con el final. Cada caída es una purificación, cada vacío, un espacio para algo más verdadero. Y si el dinero deja de tener valor, tal vez volvamos a encontrar el valor del corazón. Que este tiempo incierto no sea solo angustia, sino oportunidad. Oportunidad para mirar hacia adentro, para reconciliarse con la simplicidad, para volver a vivir con lo necesario. Porque cuando lo superfluo cae, la vida se muestra como lo que siempre fue, un regalo. Bajo esa mirada, el colapso ya no es amenaza, sino nacimiento. Un llamado a regresar a lo esencial, donde el alma no necesita poseer para sentirse plena, y donde el ser humano vuelve a aprender el lenguaje olvidado de la confianza. En las calles se percibe una tensión que no necesita explicaciones. Los rostros van más serios, las conversaciones se llenan de números, de predicciones, de advertencias. La palabra crisis se repite como si fuera una oración invertida, una plegaria de miedo que todos comparten sin saberlo. Pero detrás de ese temor, detrás del ruido de los mercados y las pantallas, hay algo más profundo que tiembla. La confianza. Es la confianza la que sostiene los vínculos invisibles entre los hombres, y cuando esa confianza se rompe, el mundo se tambalea. He pensado que el dinero es, en realidad, una forma de fe, una promesa que los seres humanos se hacen entre sí. Cuando uno entrega una moneda o un billete, no entrega metal o papel, entrega confianza. Cree que el otro cumplirá, que el sistema mantendrá su palabra. Por eso, cuando la economía colapsa, lo que verdaderamente se desmorona no son los bancos, sino la fe que habíamos puesto en ellos. Y cuando la fe se confunde con la ganancia, el alma olvida su origen. He observado muchas veces cómo el miedo cambia la mirada. De pronto, lo que antes era vecino se convierte en competidor. El otro ya no es compañero de camino, sino amenaza. La avaricia no nace del deseo de tener, sino del miedo
de no tener. Y el miedo, cuando se alimenta, acaba devorando lo que más necesitamos: la capacidad de confiar. Si el colapso financiero llega, será también una gran purificación del corazón, una oportunidad para descubrir que lo esencial no se mide ni se cotiza. Hace años, durante una hambruna en un pequeño pueblo, vi cómo las familias comenzaron a intercambiar lo poco que tenían: pan por medicinas, abrigo por frutas, trabajo por agua. Nadie hablaba de ganancias. Todo era acto, entrega, reciprocidad. En ese intercambio simple se respiraba una paz que no venía del bienestar, sino de la solidaridad. Aquellos días me enseñaron que la economía del amor existe, aunque no figure en los informes. Es la que sostiene al mundo cuando todo lo demás se derrumba. He sentido que la abundancia sin sentido enferma el alma. Lo he visto en los ojos de quienes tienen de sobra, pero no pueden dormir, en los que acumulan pero no disfrutan, en los que temen perder más de lo que se alegran por poseer. La abundancia, cuando no se comparte, se vuelve una forma de soledad. En cambio, el que da, aunque tenga poco, vive liviano, porque sabe que nada le pertenece del todo. La tierra, con su sabiduría silenciosa, nunca acumula. Da en su tiempo y se renueva. Acepta el invierno sin miedo. Confía en que el sol regresará. El ser humano, en cambio, quiso retener la cosecha, asegurar el futuro, garantizarse eternidad en los bienes. Pero nada que se aferra puede florecer. El control absoluto es el principio de la pérdida. Solo el que aprende a soltar puede mantenerse en pie cuando todo se mueve. A veces imagino lo que ocurrirá cuando los bancos cierren, cuando las pantallas se apaguen y los números dejen de tener valor. Pienso que el silencio será ensordecedor al principio y luego, poco a poco, comenzará a nacer otra música, la de los pasos que se acercan, la de las manos que se extienden, la de las voces que preguntan ¿cómo estás?, sin esperar beneficio. Quizás ese será el nuevo comienzo, el redescubrimiento de la fraternidad como la única riqueza verdadera. Recuerdo una noche de apagón cuando toda la ciudad quedó a oscuras. Sin electricidad, la gente salió a las calles con velas. Los vecinos que nunca se habían saludado comenzaron a hablar. Los niños jugaban en la penumbra. Los ancianos contaban historias y, por unas horas, la oscuridad nos unió más que la luz. Tal vez eso mismo ocurrirá en el colapso. Cuando se apaguen los artificios, se encenderán las almas. He conocido hombres que perdieron fortunas y con ellas el sentido de la vida. Otros, en cambio, encontraron en la ruina una puerta hacia algo más grande. La pérdida los liberó de la obsesión por el control y los devolvió a la simplicidad. Descubrieron que podían vivir con menos y sentir más, que la pobreza no siempre es miseria, sino un espacio donde el alma respira. No se trata de glorificar la carencia, sino de reconocer que la plenitud no depende de la abundancia. El corazón se llena de lo que ama, no de lo que posee. La vida es generosa cuando se la mira con gratitud, y la gratitud no se compra, se aprende. En los tiempos que llegan será la única moneda que no pierda valor. He escuchado muchas veces la palabra colapso, dicha con miedo, pero esa palabra también encierra un nacimiento. Toda caída tiene su momento de gestación, toda crisis es un parto. El dolor de perder lo que se creía indispensable abre el camino a lo nuevo. No hay renovación sin desprendimiento, no hay luz sin sombra. Tal vez, después del derrumbe, la humanidad redescubra el gusto por lo simple, el pan recién hecho, la conversación al caer la tarde, el tiempo sin prisa. Tal vez aprendamos a valorar lo que no depende del precio, lo que no cotiza en ningún mercado. El abrazo, la confianza,
el cuidado. En medio de la escasez puede surgir una abundancia distinta, una que no teme al mañana, porque sabe que cada día tiene su propio milagro. Pienso que el gran peligro no es la pobreza material, sino la desesperanza. Cuando el corazón se convence de que nada vale la pena, la oscuridad gana terreno. Por eso, más que proteger bienes, debemos proteger el alma, guardar la capacidad de creer, de esperar, de seguir haciendo el bien, aunque no haya certezas. Esa es la verdadera reserva espiritual de la humanidad. Habrá quienes busquen culpables, quienes se encierren en su miedo, quienes intenten salvarse solos, pero también habrá quienes abran sus puertas, quienes compartan sin cálculo, quienes entiendan que la riqueza de uno no vale nada si el otro tiene hambre. De esos gestos dependerá el futuro, no de los mercados, sino de los corazones que aún sepan dar. En los monasterios antiguos se decía que cuando todo el mundo se agite, lo único necesario será mantener encendida una lámpara interior. Esa lámpara es la conciencia. Allí donde el amor aún tiene espacio, el colapso no puede reinar. Puede sacudir, puede asustar, pero no puede destruir lo esencial. El alma del hombre moderno, tan acostumbrada a la prisa, necesitará volver a aprender el arte del descanso, del silencio, de la espera. Sin esas tres cosas, ninguna reconstrucción es posible. Tal vez cuando la economía se detenga, será el momento de escuchar lo que nunca quisimos oír, que la vida no necesita tanto para ser plena. Y cuando todo parezca perdido, cuando los números se hundan y los temores se multipliquen, habrá todavía un espacio donde nada se derrumba, el corazón que confía. Ese corazón no depende del oro ni del crédito. Vive de la certeza silenciosa de que el bien, aunque invisible, sostiene el mundo. La hora que viene será de prueba, pero también de revelación. La máscara caerá y quedará el rostro desnudo de lo humano. Allí, sin adornos, se verá si la fe que proclamamos era verdadera o solo comodidad. Será el tiempo de los que aman en lo pequeño, de los que no se rinden, de los que siguen encendiendo la luz mientras todo oscurece. Cuando el polvo del colapso se asiente, no quedarán los templos de mármol ni las torres del poder. Quedará el gesto, la mirada, la ternura. Quedará el alma que aprendió a descansar en lo eterno. Y entonces, tal vez, entenderemos que la verdadera economía del cielo no se mide en pérdidas ni ganancias, sino en la abundancia del amor compartido. Bajo la mirada de Dios, cada época tiene su prueba. La nuestra parece escrita con cifras que suben y caen como mareas, con promesas que dependen del valor de una pantalla. En medio de esa oscilación, la vida se vuelve un cálculo, y cuando todo se mide, lo sagrado se escurre, no porque desaparezca, sino porque el ruido lo cubre. He comprendido que el alma moderna vive distraída, busca estabilidad en lo cambiante, seguridad en lo que por naturaleza es efímero. Por eso, cuando llega la sacudida, no solo se pierde dinero, se pierde orientación. A veces pienso que el colapso financiero no es sino el reflejo de un colapso interior. Hemos confundido progreso con acumulación, éxito con prestigio, valor con precio. Sin darnos cuenta, edificamos una torre hecha de deseo y de miedo, creyendo que el cielo podía alcanzarse con esfuerzo humano. Pero toda torre erigida sobre el orgullo termina hablando lenguajes rotos. Tal vez lo que el mundo necesita ahora no sea más altura, sino profundidad. Aprender a descender, a mirar lo que está en la raíz, a encontrar sentido en lo que no produce ganancia. Recuerdo un tiempo en el que los hombres sabían esperar. Los frutos tenían su estación, el trabajo su ritmo, la recompensa su tiempo. Hoy todo debe ser inmediato. Las respuestas,
los beneficios, la alegría. El alma, sin embargo, no entiende de velocidad. Se marchita cuando se la obliga a correr. Por eso, cuando el sistema se frena, el alma, aunque sufra, respira, porque el silencio que sigue al ruido es también una forma de sanación. Durante años visité comunidades humildes donde no existían bancos ni mercados globales. Solo trueque, ayuda mutua, gratitud sencilla. Allí nadie hablaba de inflación ni de deuda, pero había algo que en las ciudades se ha perdido. Confianza. Una confianza que no se aprende en los libros, sino en la convivencia. Saber que el otro no me usará, sino que me acompañará. En esa confianza se sostiene la vida cuando los sistemas fallan. He visto a los ricos asustarse más que los pobres, porque el miedo del que tiene es perder, y el del que no tiene es no sobrevivir, pero la diferencia es que el segundo ya sabe cómo resistir. La pobreza enseña lo esencial, que lo importante no se quiebra con la caída del mercado, que hay riquezas que no fluctúan, que la fe no depende de la contabilidad. Cada vez que la humanidad entra en crisis, algo se revela sobre su corazón. En las guerras se reveló la necesidad de paz. En las pandemias, la fragilidad de la carne. En los colapsos económicos se revela la codicia, pero junto a esa sombra aparece también la posibilidad de redención, porque el mismo fuego que destruye purifica, y de las cenizas siempre puede surgir una nueva forma de vida, más sobria, más humana. No temo la pérdida del dinero, temo la pérdida del alma. Cuando el miedo gobierna, la gente se olvida de los otros. El instinto se vuelve defensa y la defensa se vuelve egoísmo. Pero el Evangelio se cumple precisamente en ese borde, cuando el ser humano decide actuar distinto, cuando elige compartir el pan aunque tenga hambre, cuando ofrece consuelo sin tener respuestas. Es allí donde nace la verdadera revolución espiritual. He pensado en el valor de la palabra provisión. No significa tener de más, sino tener lo suficiente. La providencia divina siempre fue así, suficiente, nunca sobra, nunca falta. La abundancia que necesitamos no es la que llena los graneros, sino la que mantiene el corazón confiado. Porque quien confía en la bondad del día no teme al mañana. En los monasterios antiguos había una regla. El dinero debía circular, no acumularse. Si se guardaba demasiado, se repartía. Los monjes sabían que el oro quieto se pudre, que la avaricia se disfraza de prudencia y que la única riqueza bendecida es la que se comparte. Esa lógica parece ingenua hoy, pero tal vez sea la más cercana a la verdad. Un sistema basado en el compartir puede parecer frágil, pero es el único que no colapsa del todo. Hay un momento en toda caída donde se produce un silencio extraño. Después del grito, después del pánico, llega la calma. Es breve, pero real. En ese instante, el alma decide qué hacer, desesperarse o confiar. Quien confía no ignora la pérdida, la acepta como parte del misterio. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. El que acepta puede reconstruir. El que se aferra se hunde con lo que intenta salvar. He conocido comerciantes arruinados que, tras perderlo todo, se volvieron maestros de generosidad. Uno de ellos me dijo una frase que nunca olvidé. Padre, cuando se me acabó el dinero, encontré mi voz. En su pobreza aprendió a hablar con el corazón, a mirar sin cálculo, a escuchar sin interés. Descubrió la libertad que da no deber nada a nadie. Esa libertad, que parece pequeña, es el verdadero tesoro que el colapso puede ofrecer. El mundo moderno ha puesto su fe en la productividad. Todo se mide por lo que rinde, por lo que genera. Pero el amor no produce. El amor simplemente es. No genera beneficios, pero sostiene la existencia.
En un tiempo de colapso, el amor será la única economía que no entra en recesión. Su valor no depende del mercado, y mientras exista un solo corazón dispuesto a dar, el mundo seguirá respirando. He reflexionado mucho sobre la diferencia entre seguridad y paz. La seguridad es externa, se apoya en muros, en leyes, en contratos. La paz es interna, nace del alma que confía en lo invisible. Cuando la seguridad se quiebra, la paz puede permanecer. Pero si la paz depende de la seguridad, se disuelve con ella. Tal vez el colapso sea la oportunidad para redescubrir la paz verdadera, esa que no necesita garantías para existir. Cuando el dinero pierda su fuerza, los ojos se volverán hacia lo que nunca tuvo precio: la amistad, la naturaleza, la fe, la mesa compartida. El ser humano volverá a valorar el tiempo, ese tesoro que tanto desperdició. Volverá a mirar el cielo no por superstición, sino por gratitud. Y en esa mirada, silenciosa y humilde, el alma recordará quién es. No sé cómo será el futuro, pero intuyo que la humanidad está siendo invitada a madurar. No con castigo, sino con verdad. Cada pérdida nos obliga a elegir entre el miedo y la confianza. Cada caída nos pregunta si queremos seguir construyendo sobre arena o sobre roca. Y la roca no está en los bancos ni en los gobiernos. Está en el corazón que se fía de Dios, aunque todo alrededor se derrumbe. Llegará el día en que el valor del dinero cambie por el valor del gesto. Cuando la mirada honesta y la palabra cumplida sean más fuertes que cualquier divisa. Ese será el inicio de una economía distinta, más cercana al reino que al mercado, porque en el reino nada se compra, todo se comparte. Cuando pienso en lo que vendrá, no siento terror, sino una mezcla de respeto y esperanza. Respeto por el dolor que traerá la transición, esperanza por lo que podrá nacer de ella. Como toda purificación, será lenta, exigente, pero fecunda. El alma del mundo necesita pasar por este fuego para aprender de nuevo a confiar. Y quizás, cuando el polvo se asiente y la gente vuelva a mirarse sin miedo, entenderemos que el colapso no fue el fin, sino el comienzo de una nueva inocencia. La inocencia de saber que la vida no se sostiene con oro, sino con la ternura de los corazones que, aún en la escasez, siguen dando. Hay algo en el aire de estos tiempos que se parece al suspiro antes de una tormenta. No se ve todavía la caída, pero se siente su peso. Las calles, las oficinas, los hogares están llenos de un rumor invisible. El presentimiento de que el mundo, tal como lo conocemos, no puede seguir sosteniéndose solo en el deseo de tener. Las personas presienten que la estructura tiembla, aunque sigan sus rutinas como si nada. En ese contraste, entre la vida que continúa y el sistema que se agrieta, nace una nueva conciencia, una que quizás nos devuelva a lo que siempre fue verdadero. A veces me detengo a observar cómo el miedo cambia la manera en que el ser humano respira. Es un miedo que no tiene rostro, un miedo abstracto, no al hambre, sino al vacío, no a la pobreza, sino a la falta de control. El mundo financiero nos enseñó a creer que la seguridad se compra, pero la seguridad comprada nunca fue paz, fue solo distracción. Cuando las cifras caen, el alma se queda sin refugio y entonces empieza la verdadera búsqueda. He visto cómo los hombres, cuando pierden el suelo, descubren de repente el cielo. No lo buscan por devoción, sino por necesidad. Y sin embargo, en esa necesidad hay pureza. El corazón que reza no para pedir fortuna, sino para encontrar sentido, se acerca más al misterio de Dios que el que repite oraciones sin hambre interior. Quizás el colapso económico sea eso, una gran oración nacida del desconcierto,
un grito colectivo que recuerda al cielo que el alma humana sigue buscando. Pienso en la gente que trabaja sin descanso, que madruga con temor a perder lo poco que tiene. En ellos hay una fe escondida que no se reconoce a sí misma. No esperan milagros, solo que el día alcance, que la comida baste, que la noche llegue en paz. Ese tipo de esperanza, la que no tiene nombre ni discursos, es la que sostiene el mundo sin que nadie lo note. Cuando todo lo demás falle, será esa fe silenciosa la que permanecerá. He sentido muchas veces la tentación de mirar la historia con tristeza, pero al mismo tiempo, dentro del caos, aparece algo que no se rinde. La bondad nunca se extingue, solo cambia de forma. Aun cuando las bolsas se vacían, hay manos que dan. Cuando las empresas cierran, hay quienes comparten su pan. Esa corriente invisible de amor no se anuncia, pero existe. Es el tejido secreto del mundo, la reserva espiritual que impide que el mal triunfe del todo. El dinero, cuando pierde valor, deja al descubierto el verdadero valor de las personas. Algunos se endurecen, otros se abren. Algunos esconden lo que tienen, otros lo reparten. Allí, en esa elección se define la dirección de la historia. La caída económica no es solo un fenómeno de números, es una prueba moral, un espejo. Muestra lo que somos cuando se apaga la abundancia. Y tal vez, en esa oscuridad, descubramos una luz que habíamos olvidado. Recuerdo haber visto a un hombre llorar frente a la puerta cerrada de su tienda. Todo lo que había construido se había ido en un instante. Pero mientras lloraba, una niña se acercó y le ofreció una flor marchita que había encontrado en el suelo. El hombre la tomó sin hablar. Esa flor no resolvió nada, pero fue suficiente para que su mirada cambiara. En ese gesto frágil había un recordatorio de lo esencial. Todavía hay belleza, incluso entre las ruinas. He comprendido que los colapsos no destruyen al ser humano, lo revelan. Lo que desaparece es lo que nunca fue sólido. Lo que queda es lo que siempre perteneció a lo eterno. En cada crisis, la historia repite el mismo aprendizaje. No se puede edificar sobre la codicia, no se puede vivir sin alma. Pero el hombre necesita olvidar y volver a recordar, una y otra vez, como si la verdad tuviera que nacer siempre de los escombros. El día en que el dinero pierda su magia, la vida recobrará su misterio. Ya no bastará con comprar el pan, habrá que amasar. Ya no bastará con consumir, habrá que crear. Ya no bastará con poseer, habrá que cuidar. Y en ese volver a hacer con las manos, el corazón recuperará su dignidad. Porque la dignidad no se negocia, se cultiva. He escuchado a muchos hablar del fin del mundo como si fuera un castigo, pero no creo que sea así. El fin de un sistema no es el fin de la vida, es su reordenamiento. Cuando lo que no sirve se derrumba, lo que tiene raíz se mantiene. Dios no destruye por ira, sino que deja caer lo que se ha vaciado de sentido. Lo hace para que algo nuevo respire. Pienso en las generaciones que vendrán. Ellas no heredarán tanto las cuentas bancarias como las consecuencias de nuestras decisiones. Tal vez hereden un mundo más pobre, pero también más consciente. Si aprenden a vivir con menos, quizás descubran lo que nosotros perdimos. El valor del tiempo, la serenidad de las cosas simples, la alegría de lo suficiente. La caída que se anuncia será dura, pero no definitiva. Habrá lágrimas, miedo, confusión, pero también una limpieza profunda del corazón colectivo. Como una tierra cansada que necesita el fuego para regenerarse, el alma del mundo parece prepararse para un descanso. Y ese descanso será el principio de otra manera de existir, menos acelerada, menos vacía. He pasado noches sin dormir,
orando por los que temen el futuro. No pido que nada se evite, sino que el dolor no nos vuelva ciegos, que la humanidad, aun en la pérdida, conserve la ternura, que el hambre no se transforme en odio, que la pobreza no se convierta en violencia. Si el corazón conserva la capacidad de compadecerse, incluso la ruina puede ser lugar de resurrección. Hay un verso que me acompaña en silencio, no escrito sino sentido. Todo lo que se da permanece. Esa es la ley secreta que ni el colapso más grande puede destruir. Quien comparte no pierde. Quien perdona, gana. Quien ama, sobrevive a toda caída. Si esa verdad se instala de nuevo en el alma humana, ninguna crisis podrá arrancar la esperanza. Y tal vez, cuando todo lo superficial haya desaparecido, cuando el polvo se asiente sobre las monedas y los papeles, nos demos cuenta de que lo más valioso estaba en lo que no se podía comprar: el tiempo, el afecto, la fe. Entonces el mundo, por fin, comprenderá que la verdadera riqueza no era la acumulación, sino la gratitud. Cuando eso suceda, cuando el corazón vuelva a latir con humildad, el colapso habrá cumplido su propósito, porque lo que parecía una pérdida se convertirá en revelación, que solo el amor, en su forma más simple, sostiene lo eterno. Después de tantos temores, de tantas advertencias, de tanto ruido, queda en el fondo del alma una pregunta que no se apaga. ¿Qué es lo que verdaderamente nos sostiene? No son las cuentas, ni los muros, ni los planes. Es algo más antiguo, más pequeño y más fuerte: la confianza. Esa confianza que no se explica, pero que sigue viva como una brasa que no se deja apagar por el viento. En ella descansa la fe. He caminado por ciudades donde los bancos cerraron, donde las vitrinas quedaron vacías, donde el dinero se volvió papel sin peso. Y sin embargo, en medio de la pérdida, seguí viendo gestos de vida: una mujer que compartía su pan, un hombre que encendía una vela frente a su casa, unos niños que jugaban entre las ruinas. Allí, donde la codicia había fracasado, el amor encontraba su lugar. Comprendí entonces que el alma humana es más resistente de lo que imagina. Puede quebrarse por fuera, pero nunca del todo por dentro. El colapso del sistema no fue un trueno repentino, fue el resultado de muchas pequeñas cegueras. Nos acostumbramos a vivir como si lo eterno pudiera comprarse, como si la abundancia fuera derecho y no gracia. Pero el corazón, cuando pierde el sentido de lo sagrado, se vacía. Y Dios, con una delicadeza que solo Él tiene, permite que caiga lo falso para que renazca lo verdadero. No castiga, purifica, no destruye, enseña. He comprendido que, a veces, el amor de Dios no se manifiesta en la abundancia, sino en la falta. En la falta el alma aprende a escuchar, aprende a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que brilla y lo que alumbra. La carencia es una maestra silenciosa, obliga a mirar hacia adentro y encontrar allí lo que siempre estuvo. Cuando el dinero perdió su voz, el mundo se volvió más lento. Las ciudades, antes dominadas por el ruido de los motores y las pantallas, comenzaron a llenarse de pasos, de conversaciones, de silencios compartidos. Las personas volvieron a mirarse a los ojos, no para negociar, sino para reconocerse. Y en esa mirada redescubierta surgió una forma nueva de esperanza, más humilde, más real. He visto que la vida, cuando se simplifica, se vuelve profunda. Las manos vuelven a tener sentido. El trabajo vuelve a ser creación. El tiempo vuelve a ser regalo. La abundancia no se mide ya en lo que se posee, sino en la paz con que se vive. Muchos que antes temían la pobreza comenzaron a descubrir en ella una libertad desconocida. La libertad de no depender, de no fingir,
de no competir. En los días posteriores al derrumbe, las comunidades se unieron de maneras que antes parecían imposibles. Nadie preguntaba cuánto tenías, sino qué podías ofrecer. Los más viejos compartían su sabiduría, los jóvenes su energía, los niños su alegría. El trueque del alma sustituyó al comercio del interés. Donde antes había competencia, floreció la cooperación. Donde reinaba la prisa, nació la calma. He comprendido que la economía más perfecta es la que imita a la naturaleza. Nada se pierde, todo se transforma. El árbol que cae alimenta la tierra que nutrirá otro árbol. Así también las ruinas del viejo mundo alimentarán el nacimiento del nuevo. No uno basado en la riqueza, sino en la gratitud. Las personas comenzaron a rezar de nuevo, no con fórmulas, sino con gestos. Cada vez que alguien cuidaba a otro, cada vez que compartía sin esperar recompensa, era una oración. Dios, silencioso, caminaba entre ellos, respirando en cada acto de bondad. En esa presencia discreta, la fe renació sin templos ni altares, solo con humanidad. Una noche, mientras todo dormía, salí al campo y vi el cielo. No había luces artificiales, solo estrellas. Y en esa claridad antigua, comprendí que el orden del universo no depende del ruido humano, que por encima de las crisis, la creación sigue su curso con calma infinita. Esa calma no es indiferencia, es promesa. El sol sigue naciendo incluso cuando nadie lo espera. La gente empezó a recuperar la ternura, esa forma de sabiduría que habíamos olvidado. Se dieron cuenta de que cuidar es más grande que poseer, que acompañar es más profundo que mandar. Volvió el gusto por lo artesanal, por el encuentro, por la palabra dicha frente a frente. La humanidad se hizo más pequeña, pero también más real. He sentido en mi corazón una gratitud silenciosa por haber sido testigo de este tiempo, no por el sufrimiento, sino por la revelación. Hemos aprendido, al fin, que el valor no está en el oro, sino en la mano que se tiende, no en la cifra, sino en el gesto, no en la promesa del éxito, sino en la fidelidad al bien. Y esa enseñanza, que nació del miedo, se convertirá en raíz de paz. A medida que el mundo se fue serenando, algo cambió en la oración de las personas. Ya no pedían abundancia, sino serenidad. Ya no buscaban tener, sino ser. Esa oración tan simple basta para sostener la existencia. Es la oración de quien ha entendido que todo lo que necesitamos nos ha sido dado ya, aunque no lo sepamos ver. Cuando el ruido se apagó del todo, quedó el sonido más antiguo del mundo, el del viento sobre la tierra. Ese viento que no distingue fronteras ni lenguas parecía decir lo mismo que el Evangelio. No teman. Y en ese susurro, el alma humana comprendió que había sobrevivido no gracias al poder, sino gracias al amor. Ahora el planeta respira más despacio. Los campos vuelven a florecer, los ríos a correr limpios, las ciudades a escuchar sus propios pasos. El silencio ya no asusta. Se ha vuelto casa. Y en ese hogar sin paredes ni banderas, el ser humano vuelve a aprender a vivir en comunión con lo invisible. Doy gracias a Dios porque la historia, aun cuando se rompe, sigue siendo sagrada, porque de cada ruina brota una semilla, y porque incluso cuando el mundo parece perderlo todo, la fe, esa pequeña llama, permanece encendida, no para iluminar el pasado, sino para guiar el nuevo camino. Que este nuevo tiempo nos encuentre más sobrios, más humanos, más conscientes de lo esencial, que aprendamos a descansar sin miedo en la providencia que no falla, que sepamos compartir sin cálculo, esperar sin desesperar, amar sin exigir, y cuando el último ruido del viejo sistema se apague, quedará lo que nunca puede caer,
el pulso eterno de la vida, la respiración de Dios en el corazón del hombre. En esa respiración, todo se calma, todo se renueva, todo se vuelve luz. Que así sea. Bajo la mirada de Dios, todo vuelve a comenzar.